Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición matutina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Repretel. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Un fin de semana bastante noticioso en nuestro país, así que comencemos de una vez. Y el juicio por el femicidio de Nadia Peraza ya no iniciará hoy lunes. Esto debido a una licencia por fallecimiento de un familiar de uno de los jueces del caso. El juicio se programó entonces para el próximo miércoles 18 de febrero en los tribunales de justicia en Heredia. Jeremy Mauricio Busano Paisano es el principal sospechoso del femicidio de Nadia Peraza, a quien también se le atribuye actos de canibalismo. Un fin de semana lleno de accidentes de tránsito es el caso de este motociclista que murió tras perder el equilibrio de la moto y caer a una zanja de aproximadamente 4 metros de profundidad en San José de la Montaña. Con el motociclista viajaba una persona más, quien fue trasladada en condición crítica a un centro médico. El OIJ hizo el respectivo levantamiento del cuerpo. Y un hombre de 39 años perdió la vida tras ser atropellado la noche del sábado en San Cristóbal de Monterrey, en San Carlos. La víctima fue identificada como Janiel Enrique Angulo Sobalbarro, de nacionalidad extranjera, quien según el reporte preliminar caminaba por la vía al momento del impacto. El atropello fue ocasionado por un vehículo conducido por un hombre de apellido Peraza. Oficiales de la Policía de Tránsito le practicaron la prueba de alcoholemia al conductor, la cual dio un resultado negativo. Un vehículo con 4 personas colisionó contra un árbol justo frente al centro de convenciones sentido San José Alajuela. El conductor en apariencia viajaba a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol. Producto de esto, 3 de los ocupantes del vehículo fueron trasladados en condición crítica hasta un centro médico con algunos golpes y fracturas también de consideración. Y un trágico accidente de tránsito dejó como saldo 2 personas fallecidas la madrugada de este domingo en San José de Aguasarcas, en San Carlos. En el sitio colisionaron un vehículo liviano y una motocicleta en la que viajaban 2 jóvenes. Producto del impacto, el motociclista, identificado como Randy Quiroz Navarrete, de solo 22 años, fue declarado fallecido en el lugar por los cuerpos de emergencia. Su acompañante, una mujer de 20 años, cuya identidad no fue confirmada, fue trasladada en condición delicada al hospital de San Carlos, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. En el automóvil viajaban 3 personas más, quienes fueron valoradas por los paramédicos y clasificadas en condición verde. Y la colisión entre una moto y un vehículo 4x4 dejó como resultado un hombre fallecido y a una mujer con múltiples lesiones en el sector de Huacas, en la provincia de Guanacaste. La víctima mortal viajaba en la moto con su hermana, sentido Llano de Santa Cruz, hacia Playa Potrero. El otro vehículo involucrado habría caído a un guindo de 15 metros. El conductor del mismo salió ileso. Aparentemente viajaba bajo los efectos del alcohol. El sospechoso quedó detenido. Él iba para el trabajo con la hermana y lamentablemente pasó esto, lo que pasó con este hombre que tal vez venía borracho y se lo pasó llevando seguro y ahí pasó esa tragedia. Y ahí había gente irresponsable que tal vez venía a tomar y ahí al venir así, y ahí, esto es lo que pasa siempre cuando viene gente así ebria. Distintos cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública decomisaron 105 paquetes de cocaína en la terminal de contenedores de Moín. De acuerdo con la cartera de seguridad, la droga fue descubierta por medio del equipo tecnológico y de inteligencia policial que aplicaron, los oficiales en el sistema de refrigeración de 3 contenedores que venían dentro de un buque procedente de Colombia y cuyo destino final era Bélgica. Los contenedores traían 45, 35 y 25 paquetes con un peso aproximado de 1 kilo cada uno.
Gran golpe al narcotráfico verificado en APM Terminals. Nuestras unidades policiales destacadas en este puerto nacional lograron ubicar en un navío en tránsito por Costa Rica que se originó ese tránsito en Colombia y que tenía destino final el puerto de Amberes en Bélgica. Se logró ubicar en 3 contenedores en las zonas de refrigeración 105 kilos de cocaína, que se suman a las ya más de 19 toneladas incautadas desde que iniciamos la operación en APM Terminals. Proseguiremos en esta lucha frontal contra el narcotráfico. Un pick-up con 11 personas a bordo cayó en precipicio de unos 50 metros de profundidad en Santa Cruz de León Cortés. En el lugar, los cuerpos de emergencia atendieron a los 11 pacientes, 3 de los cuales fueron trasladados en condición crítica y 8 en condición estable pero delicada. Al parecer venían de recolectar café. En el sitio trabajaron en conjunto Cruz Roja, bomberos, rescate urbano y también la fuerza pública. Un accidente de tránsito, esto en Santa Cruz de León Cortés, donde un vehículo se precipita aproximadamente 50 metros. En total se atienden 11 pacientes que son trasladados al CAIS de Terrazú y al Max Peralta de Cartago. Se trabaja en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Cruz Roja Costarricense, Fuerza Pública y miembros de la comunidad y también personal de rescate urbano, donde se hace una labor técnica en lo que fue el trabajo con cuerdas para poder extraer a las personas que se encontraban en el precipicio. Y el Juzgado Penal de San Ramón interpuso 6 meses de prisión preventiva a un joven de 18 años y de apellidos Quesada Villalobos por el delito de femicidio en contra de Carol Arroyo Barrantes, de 41 años. Los hechos habrían ocurrido el pasado 11 de febrero en la casa de habitación de la víctima en Palmares. Según el Ministerio Público, el sospechoso, quien sería la pareja sentimental de la fallecida, le propinó 20 puñaladas a la mujer, causándole la muerte en el sitio. Estas personas son inquilinas, son recientes, no tienen mucho de estar aquí, como un par de meses. Y sí nos toma por sorpresa porque es un barrio muy sano, muy tranquilo. Estas situaciones de problemas, gritos, se han dado ya desde que vinieron. A cualquier hora del día se parquean carros, en la madrugada, en la noche, gritos, problemas. De hecho, en una ocasión había una menor de edad, una adolescente, gritando que la mamá la iba a matar, que la ayudáramos. Se llamó la policía, no supe qué más pasó, pero sí es muy frecuente en esta casa estas situaciones de problemas. Entonces sí nos... Ahora este caso que pasó ahorita de la muerte de una mujer, sí nos toma por sorpresa. De sorpresa porque no se lo espera uno aquí en el barrio. De hecho siempre ha sido un poco tranquilo. Con respecto a la vecina, no era conocida de acá, llegó hace un tiempo, no sé de dónde. Sí, últimamente había tal vez mucho desorden, dice uno, con respecto hacía fiesta los fines de semana, al amanecer entraban y salían jovencitos, entonces ya veía uno que había mucho, ya vino el problema que venía. Y lamentablemente empezamos el lunes nuevamente con una importante cifra de personas asesinadas durante el fin de semana, 4 en las últimas horas. Los hechos ocurrieron tanto como en Limón, en Cartago, en Desamparados y en Pavas. Hernán Barrantes nos tiene el detalle. Hernán, adelante. Melissa, lamentablemente son 88 las personas asesinadas ya en lo que va este 2026 y como usted menciona, los últimos casos se dieron en las últimas horas y son 4 las causas o las personas que han sido víctimas de violencia. El caso más reciente se presenta en pleno centro de Limón, donde a un costado del Parque Vargas, un hombre de unos 32 años de edad fue asesinado de un disparo en la cabeza, según el reporte que ha emitido hace pocos minutos la Cruz Roja Costarricense. La víctima sería el resultado de un asalto, según el reporte preliminar que dan las autoridades,
Él se encontraba en un casino que hay en este lugar y cuando salía fue abordado por al menos un sujeto quien intentó despojarlo de una cadena de oro que portaba. Él habría opuesto resistencia y en ese momento le disparan en la cabeza. Al momento de ser abordado por personeros de la Cruz Roja Costarricense, lamentablemente ya estaba sin vida. Un hecho de violencia que se da esta madrugada, eso de las 3 de la mañana, según el reporte de las autoridades, y que pues lamentablemente una víctima de asalto más que pierde la vida al oponer resistencia a esta situación que se estaba dando en el pleno centro de Limón, a un costado del Parque Vargas, así que pues es muy lamentable la situación que se ha presentado en este sector del Caribe y son al menos 3 los homicidios registrados en la provincia de Limón durante el fin de semana, un hecho de violencia que han generado pues mucha preocupación y que están también pues registrando un comportamiento muy similar a los del año 2025. Como les indicamos, es una persona que venía saliendo de un local comercial estilo casino, es abordado por al menos un sujeto para desprenderle o sustraerle una cadena de oro que portaba y al oponer resistencia lamentablemente le dispara y le causa la muerte en el lugar del hecho a esta madrugada, a eso de las 3 de la mañana y lamentablemente pues hasta el momento no ha sido posible dar con el responsable de este hecho de violencia. Otro de los hechos de violencia registrados en las últimas horas se da a un costado de la autopista Florencio del Castillo, en el conocido dique La Mora. Esto es justo el mismo sitio donde hace una semana se dio otro atentado que cobró 2 vidas y dejó 2 más heridas. Estamos hablando que a eso de las 9:30 de la noche se da un tiroteo en el lugar donde lamentablemente pierde la vida un hombre quien al momento de ser abordado pues sí presentaba múltiples impactos de bala. Como les indicamos, este hecho se da en el mismo sitio donde el pasado 10 de febrero en horas de la madrugada se dio otro atentado donde 2 personas perdieron la vida y 2 más resultaron heridas. Estas personas estaban dentro de un vehículo el cual fue atacado a balazos por los ocupantes de otro automotor y le disparan en múltiples ocasiones causando este lamentable resultado y Cartago ya alcanza los 14 asesinatos este 2026, una cifra realmente preocupante para los vecinos de esta provincia ya que pues es una que nunca se había registrado en la historia de la vieja metrópoli una cantidad tan alta de homicidios. Estamos hablando que estarían todos relacionados con el tema de disputas entre organizaciones criminales que buscan dominar diferentes territorios para la venta de drogas y que está generando pues mucha inseguridad en la zona de Cartago. Ya hemos visto cómo las autoridades han respondido con una serie de operativos, sin embargo, pues la violencia sigue golpeando. Son al menos 3 las bandas que se están disputando el territorio principalmente del Cantón Central de Cartago, así como Oriamuno y el Cantón de La Unión. También, como les indicaba, son 4 homicidios o 3 los homicidios que se han registrado en Limón. Uno de ellos se presentó la noche del sábado en el barrio Ceibón, donde un hombre fue asesinado de múltiples disparos. Él se encontraba en la vía pública cuando fue atacado por sujetos en motocicleta quienes le interceptan y le disparan en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Es realmente la situación que se está viendo en el Cantón Central de Limón, ya que pues la mayoría de estos hechos están vinculados a lo que es disputas por ventas de drogas entre organizaciones criminales que requieren pues dominar territorios para aumentar sus ganancias lamentablemente. Durante las últimas horas también el sector de los barrios del sur son escenario de homicidio, uno de ellos en San Rafael, abajo de Desamparados, donde un hombre fue atacado a balazos y lamentablemente es declarado sin vida al momento de ser abordado por personeros de la Cruz Roja Costarricense. Según el informe preliminar que dan las autoridades, él fue abordado por al menos 2 sujetos en motocicleta y quien viajaba de acompañantes, quien dispara en múltiples ocasiones impactándolo en al menos 3, los cuales le causan la muerte en el lugar de los hechos. Otro de los hechos de violencia registrados en las últimas horas también se da en los barrios del sur, pero esta vez en la urbanización Bribría, esto en Pavas, donde una disputa entre varios sujetos termina con la muerte de uno de ellos al registrar múltiples heridas de arma blanca. Esto se da a eso de las 9:30 de la noche del día de ayer domingo
y que pues lamentablemente cobra una nueva vida. Las autoridades han mantenido amplios operativos en la zona. Tras ser alertados, realizan un amplio operativo, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible dar con el responsable de esta agresión que termina lamentablemente con un nuevo homicidio, 88 ya registrados durante el año y 8 los homicidios registrados en las últimas horas. También en provincia de Limón, pero esta vez en el cantón de Talamanca, también se registró otro homicidio por víctima de un aparente asalto a su vivienda. Se trata de un empresario de origen norteamericano quien fue atacado mientras estaba dentro de su casa. Los delincuentes lo ataron de pies y manos, posteriormente colocaron una bolsa sobre su cabeza y esto le causó la asfixia hasta la muerte. Además, presenta algunas heridas de arma blanca. Los delincuentes se llevaron algunos objetos de valor, así como un vehículo propiedad de la víctima, que en estos momentos está siendo buscado por las autoridades. Este crimen ocurrió en la localidad de Home Creek, en Cahuita de Talamanca de Limón, y se presume que sería una venganza. Sin embargo, de momento se está manejando como un aparente asalto, según el reporte preliminar que han dado las autoridades del organismo de investigación judicial. Hernán, yo siempre tengo la esperanza de iniciar la semana diferente, sin embargo, la cantidad de accidentes de tránsito, de asesinatos, son realmente alarmantes y que se concentran muchos de ellos el fin de semana, como en este caso. Muchísimas gracias, Hernán. Pero el fin de semana también dejó incendios, incluso varios rescates. Es el caso de la Cruz Roja, que rescató a un hombre luego de ser arrastrado por un río, el río Pejivalle en Cartago, mientras que un voraz incendio consumió varios locales en el sector de Tárcoles. Jesús, usted tiene el detalle de esta información. Buenos días, adelante. Roberto, muy buenos días, así es. Bueno, pues a eso de las 11:25 de la mañana del domingo se da la alerta al Cuerpo de Bomberos sobre un voraz incendio en un restaurante ubicado en el sector de Punta Arenas, justo en Garavito, en Tárcoles, donde, según lo que se ha comentado, es prácticamente al lado donde se encuentra el puente del avistamiento de cocodrilos, que es muy frecuentado por las personas, y es justo ahí donde se da esta emergencia que es atendida por el Cuerpo de Bomberos. Un voraz incendio que consume 400 metros cuadrados, deja completamente en ceniza este restaurante y ha sido parte de la emergencia que se estuvo atendiendo en ese lugar. Fuertes vientos en la zona de Punta Arenas provocaron que esas llamas se propagaran tanto a otros lugares de la estructura como también a otros lugares y locales aledaños en este sector, muchos que vendían souvenirs para el paso de turistas, tanto nacionales como extranjeros, pero que lamentablemente en apariencia un cortocircuito fue el que inició este siniestro en ese sector de Punta Arenas, que bueno, las imágenes muestran la gran cantidad de llamas que se manifestaron en ese punto y que estuvieron provocando, bueno, pues gran traslado de diferentes unidades del Cuerpo de Bomberos. 8 en total, 8 unidades, tanto tanqueros como también diferente personal operativo para poder atender esta emergencia, que sin embargo a la llegada ya del Cuerpo de Bomberos se encontraba envuelta en llamas y fue prácticamente el modo de resguardar los demás locales comerciales y los demás lugares para evitar que este se propagara, ya que el restaurante había sido totalmente consumido por las llamas. Recordemos que durante el año pasado también el tema de los incendios en estructuras fue, bueno, bastante grande en muchas proporciones, pero también los cortocircuitos fueron la mayoría de siniestros que se presentaron en el 2025. Ya este 2026 ha estado generando pues diferentes incidentes como los vemos en imágenes. En el sector de Tárcoles es que se atendió esta emergencia durante la mañana del sábado. Así fue como las llamas consumieron por completo un restaurante y un souvenir ubicados cerca del puente del río Tárcoles en Punta Arenas. La emergencia inició minutos antes de las 12 del mediodía. Un cortocircuito entre dos locales podría ser la causa del siniestro. La estructura tenía un techo de paja, lo que hizo que alzara en llamas en cuestión de segundos. ¿Por qué el muchacho del carro rojo no lo corre? ¿No me explico? Que dejó las llaves adentro.
Sabemos por las chicas que estaban aquí, nosotros estábamos en la otra locación que tenemos en San Ramón, que parece que es un cortocircuito que inició entre la tienda de souvenir de Don Dago y en la parte de nosotros, ahí en la parte del salón. Pues no es un alivio jamás, pero por lo menos no fue en cocina, que sí ahí se hubiera sido todavía peor porque estaban las chicas trabajando y todo, y por lo menos dio tiempo para que todos salieran, ¿verdad? El fuego devoró más de 400 metros cuadrados. No hubo personas heridas, solo daños materiales. Pero las pérdidas fueron millonarias para ambos negocios, así como para los dueños de los locales. Tengo más de 20 años, hasta 25 años de estar acá. Con esfuerzo empezamos hace muchos años. Lamentablemente hoy se acabó el souvenir después de tantos años de esfuerzo. Estaban 2 hijos míos, lamentablemente se perdió la mercancía, pero lo importante es la salud y la vida humana. No le pasó nada a ellos y esto se repone. Cuando vi el incendio, yo corrí para acá porque ahí en un cuarto ahí tengo mi esposa y mi niño. Entonces yo corrí a sacarlos porque ya usted sabe que es un peligro. Entonces yo vine corriendo a verlos a ellos, sacarlos, y lo único que pude hacer fue sacarlos a ellos y esperar pues de que yo dije se quema, pierdo todo lo que tengo. Los dueños de otros negocios preocupados porque el fuego se propagara y arrasara con otros comercios. Cuando empezó el incendio había viento, pero el viento estaba como para este lado. Si hubiera sido para este lado, se extiende el fuego para estos locales. Pero gracias a Dios, el viento estaba para ese lado de allá. Esto nos da a nosotros para que podamos poner un hidrante a este lado, porque no hay hidrante. Entonces voy a ver si Dios lo permite para hacer esa diligencia y nos coloquen unos hidrantes para este lado. El cuerpo de bomberos, una vez que atienden el llamado, se hicieron presentes en el sitio, donde lograron controlar las llamas y evitar la propagación. Al llegar al lugar, como estaba envuelta en llamas, nos dedicamos a apagar o a controlar el avance del fuego, evitar que se propagara y afectara unas estructuras aledañas. Se lograron salvar unas estructuras de aproximadamente 1.500 metros cuadrados en total. En el lugar pues trabajamos 11 bomberos, 3 unidades extintoras, 2 vehículos de apoyo de las estaciones de Orotina, El Roble y Garavito. El paso por el sitio permaneció cerrado por unas horas, mientras bomberos atendían la emergencia, lo que ocasionó presas extensas sentido Tárcoles-Jacó. Ingeniería de bomberos estuvo trabajando en el sitio para determinar con exactitud las causas del siniestro. El cuerpo de bomberos ya contabiliza 122 incendios en estructuras. Jesús, pero además un hombre fue rescatado por Cruz Roja luego de ser arrastrado por un río en Cartago. ¿Qué detalles tenemos sobre esta emergencia? Roberto, la alerta llegó pasada las 3 de la tarde este domingo a las diferentes unidades de rescate, tanto Cruz Roja como también el cuerpo de bomberos. Una alerta de un hombre que había sido arrastrado por el río Pejivalle en este mismo sector de Cartago y que bueno, fue parte de la atención que se estuvo brindando. Se tuvo que utilizar algunos botes, este tipo de lanchas que se ingresan a los ríos para poder hacer el rescate de este hombre que lo que se había comentado es que había sido arrastrado, sin embargo logró posicionarse en el otro lugar del río, pero quedando completamente anegado, tapado en muchas ocasiones por la gran cantidad de agua que estaba presente en ese caudal del río y que ha sido la parte de la emergencia que se estuvo brindando. Por fortuna el hombre fue rescatado, llegaron las unidades rápidamente, se dio el rescate del mismo, se hizo la valoración de Cruz Roja, sin embargo no requirió ni atención ni traslado a un centro médico luego de esta emergencia que se estuvo presentando en horas de la tarde y que fue parte de ese reflejo también y el llamado que realizan los cuerpos de rescate a tener mucha precaución a la hora de ingresar a este tipo
de ríos que en muchas ocasiones no se conoce tanto la zona, pero su caudal aumenta con las mínimas lluvias en las zonas montañosas de este sector de Cartago, y que fue parte también lo que estuvo provocando que este hombre quedara prácticamente primero atrapado por el río y luego que estuviera pues ahogándose debido a esa gran cantidad de agua que bajaba en el río Pejivalle. Parte de esto ha sido también el llamado por parte de las autoridades en mantener mucha precaución. Siempre consultarle a las personas que viven en ese sector pues para poder validar qué tan seguro es ingresar a estos ríos. Sin embargo, bueno, la rápida acción de tanto el Cuerpo de Bomberos como de Cruz Roja permitió que este hombre fuera rescatado con vida. Asegurarse de conocer dónde van a estar, ¿verdad? Ya sea si es un río o una poza, pues buscar recomendaciones de la gente local, ¿verdad? Para buscar que no sean ríos muy peligrosos o zonas de pozas profundas o peligrosas. Ya si es en playa, pues asegurarse de estar en una playa que sea vigilada, que tenga salvavidas ya sean privados o los de Cruz Roja, ¿verdad? Que estén a la vista, y asegurarse de respetar la señalización que se tiene por las banderas, ¿verdad? De seguridad en cada playa. Parte del trabajo que estuvo realizando Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos con estas emergencias en diferentes zonas del país, que no deja como saldo ninguna persona fallecida ni herida, pero sí, bueno, en este caso del incendio, bastantes daños materiales y bastante grandes para los dueños de este restaurante. Jesús, muchísimas gracias. Hablamos también de los centros penitenciarios en Alajuela, que cumplen un mes sin acceso regular a agua potable tras la avería de una bomba que está abasteciendo los pozos internos. Desde mediados de enero, los reos y funcionarios penitenciarios enfrentan daños inhabilitados, suministro intermitente y agua de color marrón, con reportes de malestares estomacales. Justicia mantiene un plan de contingencia con camiones cisterna y estañones. Recordemos que el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria el viernes debido a un brote de diarrea. Y en temas de salud, el ministerio de esta cartera activó ya el protocolo ante la presencia de un caso importado de sarampión. Este fin de semana, el Ministerio de Salud reportó un caso importado de sarampión en Pérez Celedón. Se trata de una niña mexicana de 4 años y que no tiene evidencia de tener la vacuna contra esta enfermedad, por lo que actualmente la menor está en aislamiento domiciliar y se mantiene sin complicaciones médicas. Ante esta situación, ¿qué tanto conocen los costarricenses acerca del sarampión? No exactamente, sé que da fiebre, bueno, el salpullido, nada más, pero solamente. Fiebre, no sé qué más. Según expertos, el último caso endémico de esta enfermedad fue en el año 1999. Sin embargo, en los últimos años se han confirmado 15 casos importados, siendo el último caso en Guanacaste en el año 2025. Según el Ministerio de Salud, las personas con esta afección presentan los siguientes síntomas: fiebre alta hasta 40 grados Celsius, tos intensa y secreción nasal, conjuntivitis, manchas pequeñas dentro de la boca, y a los pocos días aparece un sarpullido rojo en el cuerpo. ¿Pero qué tan peligrosa es esta enfermedad? Muchas veces puede provocar complicaciones importantes. En algunos casos puede provocar una sobreinfección bacteriana en el oído, una otitis bacteriana. En otras ocasiones puede provocar una laringitis, una infección en la laringe, un croup, que es una complicación un poquito mayor, e incluso puede provocar inflamación de las vías respiratorias bajas, o sea, una bronquitis. Los expertos recomiendan como medida de prevención el esquema de 2 dosis de la vacuna triple viral a los 15 meses de nacido y después a los 4 años. Y si la persona viajará al extranjero, es mejor que verifique y actualice su vacunación al menos 2 semanas antes del viaje.
Las gasolinas y el diésel subirían en el próximo ajuste tarifario con aumentos que irían desde los 5 a los 17 colones por litro, mientras que el cilindro de gas de 25 libras tendría una rebaja de 6 colones, según los datos preliminares remitidos por Recope a la ARECEP. De aprobarse la propuesta, la gasolina super llegaría a los 633 colones, la regular a 604 y el diésel a 530 colones. El ajuste responde al comportamiento del mercado internacional de petróleo, según Recope. Y ojo con esto, porque ya hoy arranca la venta de los nuevos manuales de conducir para realizar la prueba teórica de manejo. Recordemos que ahora estarán divididos dependiendo de si usted va a hacer la prueba para vehículo liviano o, por ejemplo, para motocicleta. Tendrá un costo de 3.500 colones cada uno y cuentan con preguntas de práctica dentro del contenido. La imprenta nacional será la encargada de la venta de los manuales. La Dirección de Educación Vial recordó que estos nuevos manuales se comenzarán a evaluar hasta el 2 de marzo, por lo que hasta el 27 de febrero estas no sufrirán alguna variante. Asalto en una panadería. Sí, a plena luz del día, este sujeto que estamos viendo ingresó a una panadería en Limón Centro, en las inmediaciones del cementerio municipal, y mediante amenazas obligó al personal a entregar el dinero de la caja registradora. El hecho ocurrió este domingo y se presume que estaría ligado a otros hechos similares. Y estas imágenes que brindó el organismo de investigación judicial muestran a los dos sospechosos de asaltar un local comercial en el centro de La Juelita. Los delincuentes ingresan al lugar y bajo amenazas obligan al personal a entregar sus pertenencias y también el dinero de la caja registradora. Piden de su colaboración para tratar de identificarlos. Y tras verificar que no había nadie, este sujeto que vemos en estas imágenes logró llevarse un vehículo que estaba estacionado en Curridabat. El método del descuido es el más usado por los delincuentes, quienes recorren las calles de los barrios y luego de observar vehículos de esta forma, actúan. Las autoridades piden también de su ayuda para tratar de identificar a esta persona. Y el OIJ buscó este sábado en una quebrada repleta de basura ubicada en el Tajo de Pavas a Jessia Álvarez, la joven madre que desapareció desde hace 9 meses en Fin San Juan. En esta quebrada, entre basura y fuertes olores, agentes del OIJ junto a la Cruz Roja realizaron un operativo de búsqueda del cuerpo de Jessia Álvarez, la joven madre que desapareció hace 9 meses en Finca San Juan de Pavas. Álvarez fue vista por última vez el 10 de mayo, cuando salió de su casa alrededor de las 11 de la noche. Una cámara de seguridad captó su recorrido por una alameda, pero después se perdió su rastro. Ese mismo día, al parecer, habría abordado un vehículo que la llevó hacia las partes altas, entre Desamparados y Acerrí, zona donde se registró la última ubicación de su celular. Las autoridades presumen que luego fue trasladada nuevamente a Pavas, donde en apariencia habría sido asesinada y su cuerpo abandonado en esta quebrada de Rincón Grande. Sin embargo, durante la diligencia únicamente hallaron restos óseos que, tras la revisión preliminar, no corresponden a humanos. Su madre narró a Noticias Repretel en diciembre anterior que a su hija un hombre le llamó muchas veces, insistiendo que saliera el día de su desaparición. Cuando yo entro al cuarto, le entra una llamada y yo digo que ella les dice: no más, no voy a salir porque me siento cansada y me duele el talón. Pero ya no le oí más hablar. Cuando ya me fui para el cuarto a verlo otra vez y ya luego que se está mudando y me digo yo: tita, ¿por qué vas a salir? Mami, tengo que hacerlo. Doña Luz ese día quedó preocupada porque su hija nunca le avisó que había llegado. Ella no era de salir esas horas a pasear y nunca dejaba a su hijo abandonado. Nunca se iba 2, 3 días y lo dejaba, no. Ella venía, no importa que así sea a las 10, 11, venía a estar con su hijo.
Para las autoridades, el caso tendría un trasfondo pasional. De hecho, sus familiares sentían como si alguien la acosara debido a las constantes llamadas. Yo sí escuché que ella hablaba con un hombre. Sí hablaba con un hombre y que ella le decía que si él estaba allá afuera. No sé qué le respondía, ¿verdad? Porque no alcancé a escuchar. Pero sí, yo la vi a ella como que estaba como indecisa, como que si voy o no voy, ¿verdad? A Jessie también la buscaron el 23 de diciembre en las montañas de Vueltas de Jorco, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre el hallazgo de restos óseos, pero no eran de humanos. Por este caso, aún no hay detenidos. Y la Junta Directiva de la Caja aprobó un proyecto para agilizar la entrega de medicamentos para pacientes crónicos. Se trata de un plan piloto que se pondrá en marcha en al menos 5 establecimientos de salud de la Caja debido al incremento en la demanda de las medicinas. Con esta medida se verán beneficiados los pacientes con presión alta, diabéticos, entre otros. Y vamos a hablar del nuevo hospital de Punta Arenas, que contará a partir de este año con una nueva área para el manejo de pacientes víctimas de quemaduras. Se trata de un módulo especializado y equipado para la atención en este tipo de emergencias. Con esta nueva área ya son 3 los hospitales del seguro que cuentan con equipo especializado para quemados. Y en esta entrada a clases, los padres y las madres de familia tienen que comprar nuevo uniforme por los cambios del MEP. ¿Cuánto se tiene que presupuestar para comprar útiles y el uniforme? Lo vemos. Ya falta poco para que entren las clases y algunos padres de familia o encargados todavía tienen que realizar algunas compras. Por ejemplo, en el caso del primer ciclo y para las niñas, se necesitan unos 69,000 colones para hacer las compras, mientras que en los niños unos 72,000 colones. Por otro lado, en el caso de los precios del segundo ciclo, en las niñas es de unos 73,000 colones y en los niños de 76,000 colones, según un análisis elaborado por el MEIC. Revisen lo que quedó del año pasado, que traten de reutilizar, que no todo hay que comprarlo nuevo. Eso, además de ser una muy buena costumbre, es una muy buena enseñanza para los niños, que no todos los años hay que estrenar. Ver artículos que son los artículos más caros de la lista, por ejemplo el salveque. El salveque, si está bueno, lo pueden reutilizar. En la actualidad hay mucha competencia en el mercado, por lo que hay variedad de marcas para elegir, calidades y precios. Otra cosa muy importante es que recuerden que todo tiene garantía, que guarden la factura y que si van a hacer valer su garantía y no se las hace valer el comercio, que vengan al ministerio, pueden presentar la denuncia en www.meic.go.cr a cualquier hora del día. En el caso del paquete colegial, el costo promedio ronda entre los 79,000 colones y 81,000 colones. Es importante señalar que este paquete incluye los útiles, uniformes y salveque, pero no contempla el costo de libros de texto, calculadora científica, cuadernos de materias especiales ni matrícula, por tratarse de requerimientos específicos de cada centro educativo. Se ha enfermado recientemente, bueno, muchos ya están pendientes de cuándo inicia la campaña de vacunación contra la influenza. Se acerca y aquí le tenemos toda la información. En 2 meses y medio podría comenzar la campaña de vacunación contra la influenza. Según datos del Ministerio de Salud, el virus ya desplazó a otros agentes virales y es el de mayor circulación en este momento en el país. En cuanto a los casos notificados por los centros de salud, tenemos 875 enfermos. La mayoría tienen edades entre los 35 y 39 años y 65 años y más. En Cartago, San José, Alajuela y Heredia son las provincias que reportan más casos. Recordar también que la campaña de vacunación contra influenza va a empezar pronto ya, probablemente abril o mayo va a ser la campaña de vacunación y es justamente para tratar de disminuir un pico de virus respiratorios y no tener tantas personas hospitalizadas y que pues tengamos menos personas fallecidas por esta enfermedad.
Por el momento piden seguir estas recomendaciones. El tema de las vacunas, sobre todo en niños menores de edad, menores de 6 meses, ¿verdad? Lactancia exclusiva, adultos mayores también que estén bien abrigados, lavado de manos, la técnica de toser y estornudar, que es lo que ya nosotros sabemos para disminuir pues, que tengamos más casos. Además de la influenza, también está circulando en segundo lugar el rinovirus y la COVID-19. Y ojo con esto, la UNED alertó sobre los riesgos del uso temprano y sin supervisión de redes sociales en menores de edad. Expertos alertan sobre los riesgos del uso temprano y sin supervisión de redes sociales en niñas, niños y adolescentes. Esto en medio de proyectos de ley que se discuten para limitar el acceso de menores a estas plataformas. La advertencia nace tras el anuncio de España de prohibir las redes a menores de 16 años, mientras que acá en Costa Rica se analiza una iniciativa que impediría abrir cuentas a menores de 14 y exigiría autorización parental para adolescentes. De acuerdo con psicólogos, el cerebro infantil no está preparado para procesar muchos de los estímulos presentes en redes sociales. Actualmente los estudios indican que el cerebro de las niñas y niños no se encuentra preparado para manejar muchos de los estímulos a los que se encuentran expuestos en las redes sociales y que el contacto con contenidos inapropiados puede afectar su bienestar integral. Porque la identidad de los niños se forma principalmente a través del juego, el contacto directo con otras personas, esa experiencia directa con el entorno y no con la aprobación en un mundo digital. Además, expertos advierten que el uso excesivo podría afectar habilidades como el autocontrol, la tolerancia, el pensamiento crítico y el manejo de emociones. Las redes sociales sin regulación pueden introducir a los niños en dinámicas propias de un mundo adulto, como la sexualización temprana, la violencia simbólica, discursos de odio en una etapa en la que no cuentan con las habilidades y herramientas necesarias para hacerle frente a esta exposición en las redes. Y además puede aumentarse el riesgo a situaciones como el acoso digital y la pedofilia. Ante este escenario, la Universidad Estatal a Distancia recomendó fortalecer el acompañamiento activo de personas adultas, promover el espacio presencial de la socialización como el deporte y el arte, impulsar la educación digital temprana y respaldar una regulación integral que combine los límites de edad con estrategias educativas, además de tecnológicas para prevenir riesgos como el acoso y la explotación infantil. Y los vuelos ambulancia nocturnos se siguen realizando siempre y cuando el paciente esté en condición crítica. Los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en Costa Rica. Cada día las carreteras del país se convierten en escenario de tragedias que, en muchos casos, pudieron evitarse. El caso más reciente se registró en Acerrí, donde murió un motociclista luego de que, en apariencia, perdiera el control de su moto, derrapara y colisionara con un vehículo. La víctima fue identificada con el apellido Araya, de 20 años. Esta es una motocicleta que colisiona con un vehículo liviano y en el lugar se atiende un paciente que es trasladado a la clínica Marcial Fallas Estable y hay un hombre fallecido en el sitio de unos 25 años aproximadamente. El organismo de investigación judicial realizó el levantamiento del cuerpo e investigan las causas del incidente. Las autoridades de tránsito reportaron que desde el 2014 los motociclistas continúan siendo las principales víctimas en carretera. Enero del presente año cerró con 32 motociclistas fallecidos en escena. La mayoría de las fatalidades fue por exceso de velocidad, adelantamientos indebidos e imprudencias. Muy importante este tipo de situaciones que se están dando, muchos de estos son motorizados, casi que la mitad de los motorizados fallecidos en el mes de enero no se encuentran inscritos como conductor, pues específicamente no tienen esa expertise para andar en carretera. Sí, es una cantidad importante de incidentes. Si quisiéramos reflejarlo en el factor tiempo, aproximadamente cada minuto se atiende un incidente relacionado con el tránsito. No todos ellos tienen resultados de gravedad, pero sí es una alta cantidad de incidentes donde se atienden personas que necesitan ser trasladados a los hospitales. Durante las últimas horas, 3 personas
fueron trasladadas en condición crítica a centros médicos por atropello y colisiones. Sí, ya son de los últimos fines de semana de vacaciones, entonces nuevamente las familias van a volver a ir a los sectores de alta visitación, pues recomendarles que respeten la ley de tránsito. La mayoría de incidentes se han dado por giros en zonas prohibidas, por adelantamientos en zonas prohibidas, por alta velocidad. Entonces esos son los factores que tenemos que cuidar principalmente, recordando que nosotros salimos a pasear con la familia. Entonces hagamos de esto algo bonito y no lo convirtamos en un incidente más. Las autoridades insisten en respetar los límites de velocidad, no usar el celular al volante y nunca conducir bajo los efectos del alcohol. En otros temas, la SUGEF verificará que el comprador del Banco de Costa Rica tenga solidez y no ponga en riesgo los ahorros de la gente en caso de que se diera la venta. La presidenta electa Laura Fernández insiste en vender el Banco de Costa Rica antes de que enfrente riesgos por corrupción o una eventual crisis financiera. Ante ese escenario, la superintendente de la SUGEF descarta riesgos inmediatos en la entidad. Desde el punto de vista supervisor, nosotros no vemos riesgos particulares que nos preocupen, ni desde el punto de vista financiero, ni tenemos ningún procedimiento abierto administrativo contra el Banco de Costa Rica en relación con ningún acto de corrupción o problemas de gestión. El gobierno necesitaría solo 29 votos en la Asamblea Legislativa para aprobar la venta del banco mediante un futuro proyecto de ley. A partir de mayo, el oficialismo sumaría 31 curules, es decir, sí alcanzarían los votos. Eso sí, la decisión no depende únicamente de los diputados. La SUGEF vigilaría de cerca quién asumiría la compra. Si el Banco de Costa Rica llega a venderse, que el comprador que venga a ese banco tenga la capacidad adecuada para gestionar una entidad sistémica. Y eso es desde la superintendencia lo que nos va a tocar a nosotros asegurarnos en el proceso, si es que se llega a dar. Para la SUGEF, la capacidad sistémica significa que el comprador tenga solidez financiera, experiencia y pueda resistir ante crisis sin poner en riesgo los ahorros de los costarricenses. Fernández afirmó que la venta del BCR generaría unos 1.800 millones de dólares para reforzar el IBM, sin subir cuotas ni la edad de pensión. Así respondió el jerarca de la SUPEN sobre si estos recursos ayudarían a enfrentar la crisis del régimen. En el momento dado, si se concreta algo, o uno visualiza que se acerca a una materialización de esto, pues uno podría hacer números de cuánto realmente colaboraría esta acción para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Sí adelanto que es necesario que se hagan ajustes estructurales. El plan de Fernández contempla que el Banco Nacional absorbe las funciones adicionales que tiene el Banco de Costa Rica. Y el Tribunal Supremo de Elecciones reanudó el cobro por la reposición de cédulas de identidad, una medida que había estado suspendida durante 2 meses, precisamente por el proceso electoral. El costo por la reposición de la cédula es de 5.900 colones. Quedan exentas las personas con discapacidad, adultos mayores, población indígena y privados de libertad. Son las 6:50 de la mañana, vamos a hacer una muy pequeña pausa comercial, pero ya venimos con detalles en vivo. Volvemos con detalles en vivo desde Desamparados, que hace algunos minutos fue escenario de una colisión entre un bus y un taxi. Hernán, ¿qué sabemos de este accidente? Adelante. Roberto, en este momento personeros de la Cruz Roja Costarricense están atendiendo esta emergencia que se está presentando acá frente al cementerio de Desamparados, en el sentido Desamparados San José, lo que está generando pues bastante complicaciones para el tránsito vehicular, y vemos que es una colisión menor protagonizada por este autobús que se dirigía hacia San José y este taxi que realizaba una maniobra para ingresar al carril a una entrada al lado izquierdo. Esto es lo que genera que se dé este percance y que mantiene pues bastante congestionado el paso acá por el sector, pero que afortunadamente no deja pacientes que lamentar. Únicamente una persona está siendo valorada que viajaba en el taxi
debido a los golpes que sufrió, pero no era nada grave, al menos lo que reportan las autoridades no es ninguna situación grave. Eso sí, mucha paciencia a los conductores, ya que en el carril que va hacia San José se mantiene paso regulado, un solo carril para ambos sentidos, y eso es lo que está generando pues que se dé un poco de congestionamiento vial a una hora que hay alto tránsito hacia el sector de San José. Y es que los accidentes de tránsito han sido la tónica durante las últimas horas, y tenemos que reportar que según reportes de las autoridades son 4 las personas que han fallecido en las últimas horas por accidentes de tránsito, y uno de ellos se da en el sector de San Carlos, donde se dio la colisión de un autobús y un vehículo tipo 4x4, el cual termina fuera de la vía y presenta problemas de fuego. Debido a este accidente, 3 personas fueron atendidas por parte de la Cruz Roja Costarricense, una de ellas declarada sin vida en el lugar y 2 más trasladadas en una condición urgente al centro hospitalario. Estamos hablando de que esto se da a eso de las 12:53 de esa madrugada, y la invasión de carril sería la causa del percance que genera pues este lamentable accidente que se da en la zona de San Carlos. Estamos hablando de que este accidente se suma a otro que se presentó en el sector de San Ramón y que también cobró una vida de una persona. El otro accidente que se presenta en las últimas horas y que deja a una persona fallecida se presentó en el sector de Santo Domingo de Heredia, en pleno centro de este cantón herediano, donde se dio el atropello de un hombre de unos 38 años de edad, quien intentaba cruzar la vía y fue impactado por un autobús. Al momento de ser abordado por personeros de la Cruz Roja Costarricense, lamentablemente estaba ya sin vida, y esto pues lamentablemente obligó a que se mantuviera cerrado el paso por el lugar. Es importante mencionar que aparentemente la víctima no se percata de la cercanía del autobús y es impactado y le causa la muerte en el lugar de los hechos, una situación pues bastante lamentable que se dio en Santo Domingo de Heredia. Otro de los accidentes se presentó en el sector de Toboso y en el Huarco de Cartago, donde al menos 6 personas resultaron heridas cuando se dio la colisión frontal de 2 vehículos tipo 4x4 y que se debería a la invasión del carril contrario. En total, 6 personas fueron trasladadas a centros médicos, según reporte de la Cruz Roja Costarricense, 3 de ellos en una condición crítica y 3 más en un estado grave. Esto debido a este violento accidente de tránsito que se presentó en el sector de Toboso y en el Huarco de Cartago. Situaciones que se están generando y que están provocando pues que se den muchos accidentes en carretera, donde la imprudencia de los conductores es lo que está mediando principalmente, según reporte de las autoridades. También tenemos que hablarles de lamentablemente de hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas. Según reporte de la Cruz Roja Costarricense, son 9 las personas que han fallecido víctimas de agresión en las últimas horas. Uno de estos hechos se presentó en el sector de el Puente de los Gemelos, a la entrada del dique La Mora, esto en la Lima de San Nicolás de Cartago, donde un hombre que estaba en la vía pública es abordado por al menos 2 sujetos en motocicleta, quienes le disparan en múltiples ocasiones. Es importante mencionar que este crimen ocurre justo en el mismo lugar donde el pasado 10 de febrero se dio otro atentado que dejó como saldo 2 personas fallecidas y 2 más heridas. Ellas estaban dentro de un automóvil estacionado en este sector cuando desde otro vehículo que viajaba en el sentido contrario en la autopista Florencio del Castillo les disparan en múltiples ocasiones con armas de grueso calibre y lamentablemente 2 personas, entre ellos una mujer de 52 años, pierde la vida en este sitio. No descartan que estos hechos tengan relación entre sí por la zona donde se dan y también por la forma en que son acometidos estos atentados, que están generando que ya Cartago registre 14 asesinatos este 2026 y que pues es el resultado de las disputas entre organizaciones criminales para la venta de drogas. También tenemos que hablarles de otro crimen que se dio en el sector de San Rafael de Desamparados, San Rafael Abajo específicamente, donde la noche de este domingo se presentó
otro homicidio, un joven que estaba en la vía pública es atacado por sujetos en motocicleta y lamentablemente le causan la muerte en el lugar de los hechos. Los barrios del sur siguen siendo escenario de emergencias por temas de balaceras y el más reciente que le estamos registrando. También en el sector de Pavas se presentó otro hecho de violencia que cobra una vida. Estamos hablando de que se da en la urbanización Bribri, donde se da una aparente riña entre varias personas. Una de ellas desenfunda un arma blanca con la que agrede a la víctima y le causa la muerte en el lugar de los hechos. Pese a la amplia presencia policial que hay en la zona de Pavas, pues no se ha logrado dar con los involucrados en esta pelea que resulta con saldo fatal y que lamentablemente tiene sumido al país en un nuevo homicidio. También en el sector de Limón se dio otro hecho de violencia en el cual ya son 3 los homicidios registrados en las últimas horas en la provincia de Limón, específicamente en el centro de Limón, donde se dan 2 y uno más en el cantón de Talamanca. En este caso de Limón estamos hablando de que los más recientes se dieron esta madrugada en las afueras de un casino en un costado del Parque Vargas y otro más que se dio en el barrio Ceibón de Limón el pasado sábado en horas de la noche y que pues llevan a que Limón sea pues una de las provincias que registran pues un alto índice de violencia en las últimas semanas según reporte de las autoridades judiciales. El otro hecho que se dio también en la provincia de Limón se da en la localidad de Home Creek, específicamente en Cahuita de Talamanca, donde un empresario fue asesinado en un aparente asalto a su vivienda. Él se encontraba junto a su pareja sentimental. Un grupo armado ingresa a este lugar, lo atacan con arma blanca, le colocan una bolsa en la cabeza y esto le causa la muerte por asfixia, según el reporte preliminar que han dado las autoridades policiales. La víctima era un reconocido empresario hotelero de la zona y que es de origen norteamericano y que tenía varios años de estar radicado en nuestro país. Así que son muchos los hechos de violencia que se han presentado en las últimas horas, según reporte de la Cruz Roja. 9 personas asesinadas, con lo que el país ya suma 89 homicidios. 9 personas, realmente muy preocupante ese dato, Hernán. Gracias por este reporte. Y un voraz incendio consumió completamente un restaurante en Tárcoles. Los vientos provocaron que otros locales aledaños se vieran también afectados. Jesús Chacón nos tiene el detalle. Jesús, adelante. Melissa, muy buenos días. Así es, se habla de un posible, cortocircuito que habría provocado este incendio en este restaurante cercano a donde se ubica el puente de avistamiento de cocodrilos en el sector de Tárcoles, donde es muy frecuentado y que, lastimosamente se da a eso de las 11:25, la alerta al cuerpo de bomberos sobre incendio en una estructura. A su llegada se encuentra completamente envuelta en llamas, tal y como se observa en imágenes, un voraz incendio que consumió los 400 metros cuadrados de este local comercial y a su lado se ubicaba también algunos locales que vendían souvenirs tanto para turistas nacionales como internacionales, que lastimosamente hay unos que se vieron afectados producto de que los fuertes vientos hacían que las llamas se trasladaran hasta este punto y que inclusive también provocó que las llamas, consumieran por completo esta estructura de este restaurante en el sector de Garavito en Punta Arenas. Sin duda una situación complicada que se vivió en horas de la mañana del sábado y que fue parte de la atención que se estuvo brindando hasta ese lugar con traslado de tanqueros y también diferentes unidades del cuerpo de bomberos para dar atención a este incidente. Recordemos que en esa zona normalmente es poco habitual encontrar hidrantes y que esto también habría dificultado un poco el trabajo del cuerpo de bomberos, que sin embargo a su llegada ya se encontraba envuelta en llamas, por lo que más bien se abocaron en poder controlar que el fuego no llegara hacia otras estructuras aledañas, debido a que ya las llamas habían consumido por completo esta situación. Un cortocircuito que es lo que ahora deberá investigar la ingeniería de bomberos de cara a este incidente para determinar que haya sido por esta situación y no por otra y descartarlo también, así como se hará también investigación con respecto a por qué es que se podría haber dado este incidente en este sector de Punta Arenas. Sin duda son pérdidas completamente totales para este restaurante de 400 metros cuadrados, que inclusive el cuerpo de bomberos recuerda que esta es la segunda emergencia que se da en un mes en temas de restaurantes, en temas de locales comerciales y que ha sido también parte de este llamado a
mantener mucha precaución y revisiones constantes en las instalaciones eléctricas, tanto de restaurantes como también de casas de habitación, como se presentó en Tárcoles durante este fin de semana y también semanas atrás en el sector de Cóbano. Los incendios en estructuras siguen siendo una preocupación en el país. Solo este año el Cuerpo de Bomberos contabiliza 122 incendios en diferentes tipos de edificaciones y en menos de un mes se han registrado 2 incendios de gran magnitud en restaurantes. El caso más reciente es el de 2 locales que alzaron en llamas en apariencia por un cortocircuito. Se trató de un restaurante y un souvenir contiguo al puente sobre el río Tárcoles en Garavito. Fue en cuestión de segundos que el fuego consumió la estructura, que tenía un techo de paja e hizo que se propagara el fuego con rapidez, además de los fuertes vientos. Se lograron salvar unas estructuras de aproximadamente 1.500 metros cuadrados en total. En el lugar pues trabajamos 11 bomberos, 3 unidades extintoras, 2 vehículos de apoyo de las estaciones de Orotina, El Roble y Garavito. Afortunadamente, en este incidente no hubo vidas que lamentar, mientras que Ingeniería de Bomberos investigará las causas del siniestro que dejó pérdidas millonarias y personas sin empleo. En este caso, los materiales de construcción pueden influir mucho en el avance del fuego. Nos indican acá los interesados, ahora en un momento que estuvimos conversando con ellos, que ellos trataron inicialmente de hacer control del fuego, aplicaron unos extintores, sin embargo se les salió de control y no pudieron en este caso controlarlo y bueno, pasó esta desgracia. Parece que es un cortocircuito que inició entre la tienda de souvenir de Ondagüe y en la parte de nosotros, ahí en la parte del salón. Pues no es un alivio jamás, pero por lo menos no fue en cocina, que sí ahí se hubiera sido todavía peor porque estaban las chicas trabajando y todo, y por lo menos dio tiempo para que todos salieran, ¿verdad? El otro incendio de gran magnitud se registró en Santa Teresa de Cóbano el pasado 27 de enero, donde un reconocido restaurante fue devorado por las llamas. El Cuerpo de Bomberos señala que las principales causas de incendios se debe a la mala instalación eléctrica, por lo que hacen un llamado a revisar en el periodo correspondiente las instalaciones. Además, instan a la población a tener en estos lugares un detector de humo. Dos incendios que se han presentado en varios sectores, como lo veíamos en Tárcoles este fin de semana y también en Santa Teresa de Cóbano, que lamentablemente dejan los 2 restaurantes completamente consumidos por las llamas. De ahí el llamado al Cuerpo de Bomberos a ser muy precavidos y también revisar constantemente el tema de instalaciones eléctricas, además también en las viviendas que también se han visto involucrados y que ya acumula 128 incidentes por incendio en estructuras durante este 2026. Muchísimas gracias, Jesús. Y para quienes están preguntando, la ruta 32 está habilitada este lunes, pero el problema radica en 5 kilómetros de esta importante vía que concentran la mayor cantidad de deslizamientos. El paso por la ruta 32 quedó habilitado alrededor de las 9:30 de la mañana, tras 12 horas de cierre, lo que generó largas presas de busetas turísticas y camiones de mercancías. A las 6 de la mañana esperando que abran el cerro y hasta hace poquito que lo abrieron, ya subí, gracias a Dios voy para mi casa. ¿Cuál es la principal molestia de ustedes con estos cierres? Ya y el atraso, la ansiedad de uno de llegar a la casa, de pasar un fin de semana en la casa y no poderlo hacer. Incertidumbre siempre, porque nunca dicen cuándo abren. Es correcto. Ahora el tráfico, me dijeron los muchachos de las vagonetas, desde las 7 de la mañana se podía subir, pues el tráfico no lo permitió. La ruta 32 ha permanecido más tiempo cerrada que habilitada en los últimos 15 días. Primero, por los efectos de los empujes fríos y luego, por los fuertes vientos alisios que ingresan desde el Mar Caribe cargados de humedad. Al atravesar los pasos montañosos por donde cruza la carretera, estas condiciones han provocado constantes afectaciones en la vía. Ayer que ya pasé, pues al ratito miré yo que iba bomberos, policías y todo para abajo y ya estaba yo aquí tranquilo. Pero gracias a Dios logré llegar aquí y me salvé del cierre. ¿Estaba lloviendo mucho en el cerro que vio? Sí, fíjate que estaba lloviendo algo ahí, estaba oscuro todo ahí, nieblinado y todo. Y ahí estaba ya como que miraba que estaba cayendo tierra ahí. Pero gracias a Dios, como le digo, logré llegar hasta aquí pues y ya esperando solo cargar si Dios quiere el lunes y salir para mi país, para Honduras.
Este fue el punto más conflictivo del fin de semana, un talud ubicado en el kilómetro 28. Durante la noche se produjo un desprendimiento de piedras y sedimentos hacia el carril con sentido Guapiles, lo que obligó a varios conductores a invadir el carril contrario para poder avanzar. Este pequeño desprendimiento provocó un cierre de 12 horas a la principal ruta que comunica el Caribe con el Valle Central. El 80% de los incidentes recientes en esta carretera se concentra entre los kilómetros 28 y 33. Sin embargo, el kilómetro 48 también ha generado problemas en las últimas semanas. Un deslizamiento obligó el cierre de la vía durante 5 días en ese punto. Dentro del primer tramo se ubica el conocido talud rocoso, que fue detonado en 2025, en el kilómetro 31, lo que provocó el cierre de la carretera por 15 días. El MOP continuará aplicando cierres preventivos en la ruta 32 cuando se presenten lluvias. No obstante, el IMN prevé condiciones favorables en el Caribe debido al debilitamiento de los vientos alisios. Y aumentan los operativos con la entrada a clases. El Tránsito, junto con el Consejo de Transporte Público, revisará el estado de las busetas y de los buses. Y algunos centros educativos privados iniciaron las clases. Los públicos arrancan el curso lectivo el 23 de febrero. Los transportistas ya deben tener todos los documentos sobre sus busetas al día y con los permisos que corresponden. Los padres de familia deben velar porque el transportista cumpla con la ley. Ya tradicionalmente estos se hacen operativos entre el CTP y la Policía de Tránsito para verificar esta situación en carretera y también para darles asesoría. Este año lo hemos conversado con el director ejecutivo del COSEBI. Además, queremos que esté el COSEBI sumándose a estos operativos que se van a hacer para estarle dando a la gente consejos sobre seguridad vial, porque no solamente es llegar al chiquito a la escuela, sino también el proceso de desabordaje, porque recordemos que muchos de los niños van a tener que cruzar una calle para llegar a su casa o a la escuela. La Policía de Tránsito mantiene operativos por las vacaciones de muchos estudiantes y se incrementarán a mediados de este mes de febrero. Y gracias que toca el tema de la entrada de clases ahora el 23, vamos a estar muy pendientes a nivel nacional con este tema. Estamos organizando operativos en conjunto con el CTP para la revisión de los permisos de los buses de estudiantes y también para revisar la documentación normal de un vehículo, como la revisión técnica, la licencia del conductor. Esto porque sabemos que los niños son lo más preciado que hay en nuestros hogares, entonces vamos a estar enfocados de lleno el 23 y varias semanas continuar revisando este tema. Se les pide a los conductores respetar las velocidades cada vez que pasan frente a un centro educativo. 13 menores por hora son intervenidos luego de ser víctimas de alguna forma de violencia en nuestro país. Solo en lo que va de este año, el OIJ investiga la muerte de 2 pequeños, mientras la Policía Municipal rescató a 2 niñas. Golpes y maltratos son parte de la vida cotidiana de miles de menores de edad en el país. Este 2026 ya registra la muerte de menores, al parecer a manos de sus padres. Uno de los casos el 4 de febrero anterior en Upala. Otro caso el 9 de febrero en Tarrazú. En Alajuela, la Policía Municipal rescató a 2 menores de 7 y 8 años, a quienes su cuidadora las entregó a un adulto mayor en estado de ebriedad y quien se las llevó a consumir drogas. Estos son solo algunas de las situaciones de violencia que afligen a los menores en Costa Rica, reflejo de la violencia que golpea al país. Donde la negligencia, el conflicto constante, el consumo de sustancias o la violencia simbólica incrementan la probabilidad de que los menores desarrollen patrones conductuales desadaptativos en un país que atraviesa una ola de violencia sostenida. A pocos días del inicio del curso lectivo, el llamado es a padres de familia, cuidadores, a prestar atención activa a la salud mental de sus hijos. Datos del PANI detallan que durante el 2025 atendieron a 117.316 menores, es decir, 320 casos por día, 13 cada hora. Para el 2026 el comportamiento es muy similar. Recuerden que cuando son niños no tienen la misma capacidad para pedir el auxilio, para pedir la ayuda. Y en ocasiones hay personas que escuchan a niños llorando claramente día y noche, sufriendo muchísimos tipos de violencia
y sin embargo no actúan porque no me corresponde, porque no tiene nada que ver conmigo, porque no es mi familia. Hacemos un llamado a la conciencia para que este tipo de situaciones sean corregidas por todos. Hay otros casos donde la agresión y violencia es más visible, las víctimas del crimen organizado y las disputas entre bandas. Los adolescentes y hasta niños son reclutados por estos grupos criminales para utilizarlos como vendedores de drogas, sicarios y otras tareas, y muchos son asesinados. Otros terminan presos, mientras sus líderes, en algunos casos, siguen libres. Se debe prestar atención a la violencia que golpea a los menores en Costa Rica, muchas veces desapercibida por la sociedad. Y mucha atención con esto porque senderistas y guías turísticos también se exponen a multas de hasta 4 millones de colones por ingresar a áreas silvestres restringidas. Quedó en firme. Ingresar ilegalmente a parques nacionales ya no será motivo de advertencia, sino de multas millonarias. Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto que fija sanciones de 1.386.000 colones para los senderistas que sean sorprendidos. La multa sube a 3 millones de colones para operadores turísticos que incurran en la falta. Y si un guía es detectado en un sitio de alto riesgo, como el cráter del volcán Poás, la sanción alcanzará los 4.600.000 colones. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación celebró esta decisión. En el mes de diciembre y enero, en diciembre del año pasado y enero de este año, más de 380 ingresos ilegales han sido reportados en los parques nacionales y otras áreas protegidas de acceso restricto. Y es malo para la gente que entra porque se pierden, tienen riesgos fuertes de accidentes, cuesta mucho al país su rescate y además destruyen la naturaleza porque no siempre están hechos por los accesos donde deberían ser. El SINAC se ha fortalecido mucho, hemos invertido mucho en nuevos senderos y nuevas cosas para que la gente sepa por dónde ir y cuándo es autorizado. La iniciativa desató críticas entre senderistas y guías turísticos. Esas son las decisiones que a veces me cuesta entender. Yo estoy de acuerdo que protejamos las zonas, pero también no podemos desincentivar este cariño o aprecio que la gente está teniendo por la naturaleza. Es más bien adelantarnos y empezar a entender cómo hacemos para canalizar eso, usarlo a nuestro favor. Si permitimos que más senderos se abran en más comunidades que sean concesionadas por las propias asociaciones de desarrollo, eso va a permitir que la cacería disminuya, porque el cazador no se va a exponer delante de los turistas o la gente local a cazar. En caso de reincidencia, la multa aumentará un 50% y se prohibirá el ingreso a áreas silvestres protegidas por un año. Si la falta obliga a los cuerpos de emergencia a realizar un rescate especializado, se aplicará una sanción adicional. Y la diputada oficialista Pilar Cisneros señaló como red de cuido el nombramiento del hijo del legislador electo, José Miguel Villalobos, en Casa Presidencial. Durante toda la semana anterior, ambos personajes han evidenciado una ruptura en su relación. El conflicto entre la diputada oficialista Pilar Cisneros y el legislador electo del Pueblo Soberano José Miguel Villalobos sigue aumentando de tono. El último capítulo lo protagonizó la jefa de fracción del oficialismo, quien señaló en el programa Interferencia UCR estar en desacuerdo por el nombramiento del hijo de Villalobos en Casa Presidencial. Él participó de un concurso y ganó el concurso. Digo, ok, a mí eso no me consta, no sé. ¿Que estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Eso es red de cuido? Sí, por supuesto, es red de cuido. Yo no estoy de acuerdo con eso. Puede haber gente muy buena que se sacrifica porque es hijo de fulano, esposo de sutano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que sacrificarse. Esto ocurrió un día después del choque de opiniones entre ambas figuras cercanas al presidente, Rodrigo Chávez, quien evidenció la ruptura. Yo le censuré durante la campaña muchas de sus manifestaciones que no tenían ningún sentido más que encender la hoguera en una campaña donde nosotros necesitábamos convencer a la gente de que la continuidad era importante. No, nunca hizo caso, hizo lo que quiere, hace lo que quiere, entonces yo digo que siga su camino y yo con el mío. No, yo no hago lo que me da la gana, soy bastante disciplinado cuando me dan instrucciones correctas, racionales, adecuadas y que convienen al país y a la estrategia del partido, y eso es lo que he hecho siempre. Que ella siga su camino y yo el mío, creo que es de lo último que dijo. Bueno, pues eso es lo normal. Ella ya se va de la política y yo entro al Congreso, sí, es normal.
Incluso ambos comentarios fueron replicados por los diputados de la oposición. Que se muera de risa de usted, desde ya, por supuesto que tiene que dar rabia, por supuesto que tiene que dar enojo. ¿Sabe? Para elegir diputados como José Miguel Villalobos, yo hubiese preferido no elegir ni uno. ¿Sabe qué, don Ariel? De verdad, usted es una persona absolutamente despreciable. Eso es lo que yo siento por usted, desprecio. Que usted se atreva a decir las cosas que dice. El conflicto surge pocos días después de la victoria de Laura Fernández del Pueblo Soberano en la presidencia de la República y provisionalmente 31 diputados en el Congreso. Y tras las elecciones nacionales, la Asamblea Legislativa vivió una semana de ataques entre la oposición y el oficialismo. Algunos diputados creen que este escenario se extiende hasta el final de su gestión. Semana de conflictos en el Congreso. Prácticamente todos los días hubo ataques en el plenario entre el oficialismo y la oposición tras las elecciones nacionales. Tensión que aumentó tras lo ocurrido con la destitución de Óscar Izquierdo de Liberación en el AIA. No importa cuando las faltas éticas las cometen los suyos, doña Pilar. Ahí no importa mentir, no importa el despilfarro de fondos públicos cuando son los suyos, doña Pilar. ¿Sabe quiénes pensaban así, doña Pilar? El bipartidismo que usted tanto critica. Preparémonos, costarricenses, con lo que va a pasar. Nosotros hemos respetado el resultado de las elecciones, pero no vamos a tolerar la persecución. Porque usted, Pilar Cisneros, es una persona que ha destruido tantas vidas y que ha hecho tanto daño en este país que la vida se lo va a cobrar. Para la jefa del oficialismo, este punto va a seguir hasta que finalice el periodo el 30 de abril. Creo, por la actitud que tienen, que sí. Francamente, lo que a mí me parece es que no aceptaron la derrota, no aceptaron la decisión valiente del pueblo de decir, mire, ¿sabe qué? Esto es lo que nosotros queremos, dejen que ellos continúen, no sé, pero es realmente lamentable que por cualquier cosita, ¡pum!, empiezan ya todos y perdemos 2-3 horas en discusiones. El periodo de proyectos y convocatorias está a cargo de la Asamblea Legislativa. Tome en cuenta que para este inicio de semana se pronostican ráfagas de viento con velocidad moderada a débil, así como temperaturas cálidas en todo el territorio nacional. El meteorológico prevé cielos parcialmente nublados en la zona del Caribe y en la vertiente del Pacífico, y se pronostica que con el pasar de la semana se reactive nuevamente el viento alisio en el Caribe. La semana inicia con bajo contenido de humedad, muy pocas precipitaciones, vientos alisios de débiles a moderados, además de temperaturas cálidas. La vertiente del Caribe estaría pasando de nubosidad de poca a parcial conforme avanza el día. En caso, la vertiente del Pacífico estaría presentando condiciones soleadas a nubosidad parcial, sobre todo en el periodo vespertino hacia el Pacífico Central y el Pacífico Sur. El Valle Central presentará brisas locales, además de nubosidad parcial. Hacia el final del día y horas de la noche estaría aumentando nuevamente los vientos alisios de moderada intensidad, sobre todo en la provincia de Guanacaste y sobre las cordilleras de dicha región. Conforme se avanzan las semanas, se estaría aumentando el contenido de humedad para la vertiente del Caribe, conforme avanzan los vientos alisios en la región. Y el dolor lumbar o en la espalda baja alerta al Hospital Nacional de Rehabilitación. Los casos están asociados en muchas de las ocasiones con sobrepeso, obesidad y también sedentarismo. Los especialistas advierten sobre malas posturas y principalmente sedentarismo a las causas del dolor lumbar o espalda baja en la población. Casos de este tipo están llegando al SENARE. Puede ser algo tan sencillo como que me levanto en la mañana y me siento un poquitito enclochado, como le llama la gente, me traquea un poquitito la espalda o tengo una molestia, casi siempre a nivel de uno u otro lado, casi siempre es unilateral, pero puede ser igual de los dos lados. Y este dolor lumbar, lo que se caracteriza es porque es normalmente centralizado, o sea, lo vamos a tener solamente en esta parte, algo que normalmente es generado por una postura, un movimiento,
un mal posicionamiento. El uso prolongado de dispositivos electrónicos como el celular y las malas posturas, incluyendo también las que se adoptan en el lugar de trabajo, además la falta de actividad física, incrementa el riesgo. Pero si soy sedentario, paso 8 horas del día trabajando frente a una computadora o estudiando, en el caso de los muchachos del colegio, malas posiciones, después paso a un carro a manejar 2 horas, posteriormente llego a la casa y lo que hago es quedarme viendo el celular y no hago ejercicio, nunca fortalezco mis músculos, entonces cuando yo llegue y me agache en la noche para levantar la caja de leche, ahí me voy a quedar pegado. Lo primero que tengo que hacer no es acostarme en una cama, es moverme. Busquen el movimiento que no genere dolor. Los especialistas también aconsejan acudir al médico si el dolor persiste por más de una semana y si se acompaña con síntomas como adormecimiento o debilidad en las piernas. Y por primera vez, 88.000 educadores comenzaron la capacitación nacional para tratar temas de seguridad y también convivencia en los centros educativos. Miles de educadores comenzaron a nivel nacional el proceso de formación permanente dirigido a todo el personal de centros educativos públicos del país. Esta es la primera vez que el inicio del año lectivo está precedido por 2 semanas de capacitación nacional que se mantendrán hasta el 20 de febrero. Este año iniciamos con una capacitación masiva durante 15 días a todo el personal sin excepción, docentes, administrativos, personal de apoyo, guardas, cocineras, nadie se quedó atrás. Y esto es muy importante porque iniciamos con el pie derecho este ciclo lectivo, formando a las personas más importantes del Ministerio de Educación Pública después de los estudiantes, nuestro personal. Cerca de 88.000 funcionarios docentes, técnico-docentes, administrativos y de apoyo participarán en las jornadas formativas simultáneas en todo el territorio nacional. El personal participará en una oferta temática avalada por el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, en coordinación con direcciones regionales de educación y aliados estratégicos del sector de educación. Iniciamos un proceso de formación permanente que alcanza todos los funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Desde el Viceministerio de Planificación tenemos un alcance por medio de las 27 direcciones regionales que hace cobertura a nivel nacional. Tomamos en cuenta todas las zonas del país, además de tener más de 40 salas de formación que están conectadas, integradas a este tipo de formación. Esta primera semana se abordaron temas generales como la prevención de manifestaciones de violencia, sana convivencia y cultura de paz. La Ley 9.999 para prevenir la revictimización, salud mental y ciudadanía digital. En la segunda semana los temas serán específicos según el área de desempeño de cada funcionario. El inicio oficial de las lecciones se realizará el lunes 23 de febrero, una vez concluido este proceso de fortalecimiento de competencias. Nos despedimos, pero nos vemos ahorita a las 11:53 minutos. Así es, muchísimas gracias. Gracias de verdad por acompañarnos en esta edición matutina. Ya viene Giros, que la pasen muy bien.